Hola, soy Martín. Número 10. Vampiros contra el comunismo. Filipinas es un país increíble que se extiende por más de 7.000 islas. La antigua colonia española tiene más de 175 idiomas locales y una miríada de tradiciones culturales únicas. Una de las características culturales más inusuales de Filipinas es la creencia en una criatura parecida a un vampiro conocida como aswang. Según la tradición local, el aswang no solo se alimenta de sangre, sino también de los órganos y la flema de los seres humanos. Se come el hijo por nacer de una mujer embarazada, se transforma en un cerdo gigante o en un buitre del tamaño de un hombre. Cualquiera que sea la forma extraña que tome, trata de comer pedazos de sus víctimas y chupar sangre. Es como un vampiro, pero de alguna manera infinitamente peor. En la década de 1950, la CIA era un lugar loco. Algunas de las tácticas que usaron durante la Guerra Fría parecen pertenecer a la trama de una terrible película de serie B. En Filipinas, la CIA usó las supersticiones de los lugareños para asustar a los rebeldes comunistas. Montaban escenas falsas haciendo que pareciera que un vampiro acababa de darse un festín con las víctimas. Los miembros de la CIA perforaban el cuello de una persona muerta para que pareciera que tenían agujeros de dientes de vampiro en la carne. Luego, los colgaban de un árbol, les quitaban la sangre y los dejaban tirados para que los rebeldes los descubrieran. Cuando los rebeldes comunistas encontraban a las víctimas sin sangre, asumían que era el aswang y perdían la voluntad de luchar. Era una táctica psicológica inquietante que podría haber sido incluso más aterradora que el propio vampiro. La creencia en el aswang se remonta a tiempos desconocidos. Jordan Clark, un experto en mitología filipina, dice que el aswang es un poco diferente según la región de Filipinas en la que se encuentre. Lo único que parece ser lo mismo es que el aswang es visto como portador del mal. El aswang era algo de temer incluso antes de que llegaran los españoles. En 1589, el fraile español Juan de Plasencia documentó diablos y demonios en el folclore filipino. El fraile escribió sobre un monstruo llamado Oswang, que los lugareños creían que era un hechicero. Los lugareños contaban historias de cómo los Oswang o aswang asesinaban a los hombres y se comían su carne. El hombre detrás de las recreaciones macabras en la década de 1950 fue Edward Geary Lansdale. En la Segunda Guerra Mundial había sido reclutado para la Oficina de Servicios Estratégicos o la OSS. Este fue el precursor de la CIA. Por su conocimiento en el campo de la publicidad, fue utilizado en operaciones psicológicas. Después de la guerra, Lansdale llegó a Filipinas para ayudar a combatir la amenaza comunista. Lansdale y su equipo estudiaron las supersticiones de la población local que vive en áreas comunistas. Luego eligieron la más aterradora y creíble para usarla en su guerra psicológica. Un agente doble iba a los campamentos y difundía rumores sobre avistamientos de vampiros. Poco después, los rebeldes encontraban a una supuesta víctima del vampiro colgada de un árbol. Y ahora el número 9. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar al canal. Suscríbete para unirte a la familia de ¿Lo puedes creer? Número 9. Irradiando China. Douglas MacArthur fue general del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Luchó en la Primera Guerra Mundial y luego siguió sirviendo en la Segunda. Su carrera militar duró 6 décadas. Después de la victoria contra Japón en 1945, fue una de las principales figuras militares de los Estados Unidos, pero aún no había terminado de pelear. Logró la victoria contra Japón, pero había traído más trabajo por hacer. Douglas pronto se vio envuelto en la Guerra de Corea, que comenzó en 1951. La Guerra de Corea sería la primera verdadera guerra de poder de Estados Unidos en la lucha contra el comunismo. Poco después de que Estados Unidos entrara en guerra, se tomó toda la península de Corea. Si la guerra hubiera cesado en ese momento, lo más probable es que Corea del Norte nunca hubiera existido. Pero China intervino, las fuerzas estadounidenses fueron rechazadas y Corea se dividió por la mitad. A Douglas MacArthur no le gustaba lo que estaba pasando. Su plan era crear una frontera irradiada entre Corea y China para evitar la influencia comunista de China. Douglas propuso un bombardeo de alfombra del corredor que conectaba Corea con China utilizando aproximadamente 34 bombas nucleares. También quería bombardear alrededor de 50 ciudades chinas cerca de la frontera con Corea. La idea detrás de las armas nucleares era crear una tierra estéril de muerte entre Corea y China. Habría evitado que China interfiriera con Corea al crear un corredor nuclear.
No fue solo Douglas quien tuvo esta idea tampoco. Basó gran parte de su estrategia en una lista de objetivos propuestos por el Pentágono en 1940. El plan nuclear nunca se desarrolló, pero estaba sobre la mesa y los altos funcionarios del ejército lo consideraron seriamente. Número 8. Nazis y la Sociedad Brill. Edward Bulwer Lytton publicó su novela Brill, The Power of the Coming Race, en 1871. Edward fue un literato y político en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial y la formación del partido nazi. También fue quien acuñó la frase «La pluma es más poderosa que la espada». En su libro, la primera línea es una de las más famosas de la historia. El libro comienza con «Era una noche oscura y tormentosa». Edward claramente tuvo mucha influencia en el mundo a fines del siglo XIX, pero su libro tuvo más influencia de lo que nadie podría haber imaginado. La novela de Edwards trata sobre un estadounidense que se topa con una raza secreta de humanos subterráneos. Estos humanos subterráneos descienden de un antiguo y misterioso grupo conocido como los Arios. Los Arios habían trascendido la guerra, la democracia y la envidia. Usando un poder mágico al que llamaron Brill, los Arios habían establecido una utopía perfecta bajo tierra. Esto puede sonar familiar. Si es así, es porque era lo que creían los nazis. El libro fue tan popular que los místicos de la era victoriana comenzaron a contar historias sobre el poder de Brill. Los cultistas de todo el mundo se obsesionaron con una sociedad secreta de arios clandestinos. Uno de los grupos de cultistas que tomó la historia literalmente fue la Sociedad Thule, en Alemania. La Sociedad Thule era un grupo de lunáticos que creían en la supremacía aria y en los humanos subterráneos. Respaldaron a Adolfo Hitler en su ascenso al poder. Se creía que la Sociedad Thule y los cultistas de la Sociedad Brill eran en gran parte responsables del ascenso del partido nazi. Lo que no se lee en los libros de historia es que la Segunda Guerra Mundial se peleó contra maníacos con una ideología escandalosa. La mayoría de los alemanes comunes ni siquiera tenían idea de lo que era la Sociedad Thule, pero Hitler y los demás a cargo definitivamente lo sabían. Aún no ha terminado. La brilología es algo que todavía existe en los círculos sombríos del mundo. Algunos piensan que la Sociedad Thule todavía está controlando todo en secreto. Número 7. Supersoldados. La inteligencia de Estados Unidos ha demostrado que China ha realizado múltiples pruebas en humanos con miembros de su ejército en un intento de desarrollar supersoldados. Supersoldados como el Capitán América en las películas de Marvel. No es solo China tratando de diseñar biológicamente soldados con capacidades mejoradas. Otros países también lo están probando. Rusia afirmó recientemente que Ucrania está creando sus propios supersoldados para vencerlos en la guerra actual que han creado en laboratorios biológicos. John Ratcliffe, el director de Inteligencia Nacional, fue el hombre detrás de la impactante afirmación. John escribió que Beijing no tiene límites en la búsqueda del poder. Supuestamente están probando la última tecnología en su propio Ejército Popular de Liberación. Justo antes de que John hiciera la afirmación sobre los supersoldados, académicos estadounidenses publicaron un artículo sobre la biotecnología de China en el campo de batalla. Los académicos escribieron que China ya estaba jugando con la tecnología de edición de genes. La tecnología se usaría para modificar el genoma humano para crear luchadores más poderosos, soldados más fuertes, soldados más rápidos, mejor rendimiento en todos los frentes. Si China y otros países lo están haciendo, puede apostar que Estados Unidos está tratando de desarrollar algo similar. La CIA intentó crear una legión de soldados psíquicos durante proyectos secretos en la década de 1950. Si hay supersoldados por hacer, sabes que Estados Unidos no será el último en la pista de baile. No está claro cómo estos humanos podrían estar siendo modificados. Los científicos han sugerido que los investigadores chinos están usando CRISPR para editar genes, pero podría haber una tecnología mucho más sofisticada que el público aún no conoce. Tal vez Jason Bourne era real. ¿Cómo te sientes acerca de la idea de los supersoldados? Házmelo saber en los comentarios. Y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. Número 6. Campamentos de FEMA. La teoría de la conspiración de los campamentos de FEMA es solo una teoría y debe tomarse con pinzas. La teoría establece que FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de los Estados Unidos, se está preparando para una eventualidad en la que un número masivo de ciudadanos estadounidenses serán encarcelados en campos de concentración. Esto será luego de que se imponga la ley marcial después de un desastre o crisis de algún tipo. Podría ser un desastre natural o podría ser una amenaza de
de otra nación. La teoría afirma que FEMA ha estado estableciendo campamentos en secreto en todo el país. Los campamentos se utilizarán para albergar a sus propios ciudadanos. Aquellos encarcelados dentro de los campos probablemente serán exterminados cuando se cree el nuevo orden mundial. Definitivamente suena como la trampa de una historia distópica como Handmaid's Tale de Margaret Atwood o algo así. No todos serán enviados a estos campamentos. Serán en su mayoría disidentes, es decir, personas que no apoyan al gobierno. Aquellos que han estado hablando abiertamente en las redes sociales, aquellos que no votaron por el partido gobernante, esos son el tipo de personas que serán arrastradas a los campamentos de FEMA y exterminadas. No hay ninguna prueba de que nada de esto sea real, aunque es cierto que el gobierno de los Estados Unidos usó campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial con sus propios ciudadanos japoneses estadounidenses. No planearon exterminar en masa a nadie, pero atraparon a los suyos en campamentos. Tras la reciente pandemia, los teóricos de la conspiración han vuelto a hablar de los campamentos de FEMA. Muchos creen que obligar a casi 9.000 millones de personas a quedarse en casa durante 2 años fue la primera prueba del nuevo orden mundial. Algunos piensan que COVID fue orquestado cuidadosamente por el gobierno mundial para ver qué tan fácil sería reunir a los ciudadanos en campamentos. Si bien existieron campos de concentración en los Estados Unidos, no es algo que se aprenda en los libros de historia, pero parece muy poco probable que eso suceda pronto. ¿Crees que hay algo de verdad en estas teorías? Házmelo saber en los comentarios. Número 5. Proyecto Sunshine. El Proyecto Sunshine no era algo hipotético, fue un estudio secreto muy real llevado a cabo sobre los efectos de la lluvia radioactiva. Involucró el robo de cuerpos de tumbas en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Fue la manía de arrebatar cuerpos en la década de 1950 y el mundo recién ahora está comenzando a aprender sobre esto. El objetivo principal del Proyecto Sunshine era aprender más sobre los efectos del estroncio 90 radioactivo. El problema que tiene la gente con el estudio es que el gobierno usó bebés que fallecieron recientemente en sus pruebas. Se lanzó una acusación explosiva en un periódico británico que decía cómo los científicos se llevaron los cuerpos de los niños de los hospitales. Luego los enviaron a laboratorios en los Estados Unidos para experimentos nucleares. El Ministerio de Salud y Cuidado de Ancianos de Australia inició su propia investigación sobre el asunto en 2001, después de enterarse de las pruebas nucleares encubiertas. Michael Woodridge, el ministro de Salud de Australia en ese momento, dijo que averiguarían si los bebés australianos también estaban siendo enviados a los Estados Unidos y utilizados en experimentos. Han pasado más de 20 años desde que se filtró el Proyecto Sunshine. Ahora el mundo sabe cómo se recolectaron más de 1.500 cadáveres de media docena de países en la década de 1950. Esos restos fueron luego estudiados por la Comisión de Energía Atómica. La comisión ya no existe. Los documentos publicados por el presidente Clinton mostraron que los científicos involucrados estaban al tanto de la dudosa ética incluida, pero continuaron de todos modos. Era la única forma que veían para descubrir las complejidades del material radioactivo cuando se exponen a los huesos humanos. El estudio en sí era ciencia inofensiva, pero el robo del cuerpo fue un desastre. Un informe de ABC News mostró que los ladrones de cuerpos se dirigieron específicamente a áreas de bajos ingresos en Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos. Los científicos pensaron que sería fácil salirse con la suya con cadáveres jóvenes para sus experimentos en barrios pobres. Número 4. Repelente de tiburón de Julia Child. Julia Child es recordada como una amante de la cocina francesa y una gran chef de televisión. Pero antes de que Julia Child ejecutara recetas en cámara, trabajó como espía secreta del gobierno. Julia era parte de la agencia de inteligencia que existía en los Estados Unidos antes de la CIA. Fue durante la carrera de espía de Julia que se le ocurrió su primera receta realmente especial. Julia creó un repelente de tiburones que podía aplicarse a explosivos y chalecos salvavidas. Julia nació en 1912 en Pasadena, California. Su padre era banquero y su madre era la heredera de Weston Paper Company de Massachusetts. Julia creció en un ambiente muy elegante y privilegiado. Después de la universidad, trabajó como secretaria de W.J. Sloan en la ciudad de Nueva York. Con los albores de la Segunda Guerra Mundial, Julia recurrió al ejército. Se ofreció como voluntaria en el capítulo de Pasadena de la Cruz Roja Americana y el Servicio de Alerta de Aeronaves. A través del trabajo duro y la determinación, Julia consiguió un trabajo como asistente de investigación de inteligencia secreta.
Su carrera, finalmente, la llevó a la sección de equipos de salvamento marítimo de emergencia. Fue entonces cuando brillantemente se le ocurrió la receta del repelente de tiburones. Los oficiales navales de Estados Unidos ya habían sido atacados varias veces por tiburones en la guerra. Además, los tiburones seguían atacando como explosivos destinados a los barcos enemigos. El repelente de tiburones de Julia funcionó para salvar vidas. Todos estos años después, las agencias espaciales utilizan el repelente de tiburones de Julia para que cuando el equipo de un cohete aterrice en el océano, no sea destruido por tiburones curiosos. Número 3. La CIA y los ovnis. Se estima que el 57% de los ciudadanos estadounidenses cree en la existencia de seres extraterrestres. El expresidente de los Estados Unidos, Carter, afirmó una vez que vio un ovni. Reagan también. Pero el gobierno de los Estados Unidos está encubriendo la existencia de seres extraterrestres. ¿Qué sabe el gobierno sobre los platillos voladores que no nos está diciendo? Los ovnis no se convirtieron en un gran problema hasta 1947, con el surgimiento de la Guerra Fría. Fue a fines de la década de 1940 cuando comenzaron a llegar los primeros avistamientos e informes de ovnis. El primero llegó a los Estados Unidos el 24 de junio de 1947. Kenneth Arnold fue el famoso primer testigo de algo extraño en el cielo. Era piloto privado y un hombre de negocios de confianza. Kenneth supuestamente vio 9 discos voladores cerca del monte Rainier en Washington. Calculó que viajaban a velocidades de más de 1.609 km por hora. Los ovnis comenzaron a convertirse en un gran problema para el gobierno. Hubo tantos avistamientos que el gobierno necesitó divisiones enteras solo para realizar un seguimiento de lo que estaba sucediendo. La Fuerza Aérea estableció el proyecto Saucer para recopilar datos en 1948. En 1952 también se inició el proyecto Libro Azul y se utilizó hasta la década de 1960. Pero estas organizaciones nunca aprendieron tanto. Los funcionarios de la CIA en 1952 sugirieron que los avistamientos de objetos extraterrestres en el cielo estaban relacionados con la locura del verano. Simplemente pensaban que la gente estaba loca. Los funcionarios de la agencia escribieron en un informe de la década de 1950: existe una posibilidad remota de que puedan ser aviones interplanetarios. Pero nunca pasó nada con el fenómeno ovni. El tema de los ovnis sigue vivo y coleando. Hay videos en internet de platillos voladores. Se supone que la CIA está al tanto de todo esto, pero ningún gobierno ha admitido que sabe algo sobre extraterrestres. Una cosa son los extraterrestres y otra los ovnis. ¿Crees que nos están mintiendo? ¿Crees que los altos funcionarios del gobierno saben acerca de los extraterrestres pero lo mantienen en secreto? Una serie de documentos filtrados en 1984 afirman que el presidente Truman creó un comité secreto en 1947 para recuperar restos extraterrestres de Roswell. ¿Podrían estos documentos ser reales o Roswell no era más que un globo meteorológico estrellado? ¿Qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. Número 2. Ultra secreto. En 1774, el Congreso Continental aprobó una resolución. La resolución decía que las puertas se mantendrán cerradas durante el tiempo de los negocios para mantener los procedimientos secretos hasta que la mayoría ordene que se hagan públicos. En otras palabras, el gobierno estadounidense del siglo XVIII aprobó la primera resolución para mantener las cosas en secreto para la población en general. Los secretos están muy cocinados en la Constitución. El artículo 1, sección 5, dice: el Congreso llevará un diario de sus procedimientos y de vez en cuando lo publicará, excepto aquellas partes que a su juicio requieran secreto. Nuevamente, el gobierno fue muy claro desde el principio en que se les permite guardar secretos de todo. Los secretos realmente despegaron en la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el comienzo de los protocolos de secreto. Ahora estamos en el siglo XXI y los funcionarios del gobierno producen aproximadamente 90 millones de documentos clasificados por año. Los funcionarios gubernamentales elaboran unos 3 documentos secretos por segundo, pero de todos los documentos secretos ordinarios, solo una pequeña parte son ultra secretos. Esos son los que tienen toda la información jugosa. Pero, ¿cómo decide el gobierno qué es un secreto ordinario y qué es ultra secreto? Todo fue gracias a la Orden Ejecutiva 10.290 del presidente Harry Truman en 1951. Agregó la categoría de ultra secreto al sistema. Hay información confidencial ordinaria que teóricamente podría causar daños a la seguridad nacional.
Luego está la información secreta que puede causar daños graves a la seguridad nacional. El más alto en la lista es ultrasecreto, lo que podría causar un daño exponencialmente grave a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La información clasificada es una moneda de 10 centavos por docena. Cualquiera que sea parte del FBI, la CIA o la NSA tiene la oportunidad de ver información clasificada. También hay 1.3 millones de ciudadanos estadounidenses que tienen autorización para acceder a información ultra secreta. Eso es alrededor de una de cada 350 personas. Lo que no parece particularmente especial. No es de extrañar que las cosas se filtren tanto. Dicho esto, supuestamente hay un puñado de documentos ultra secretos restringidos a solo unas pocas docenas de personas. Estos se denominan documentos especiales de inteligencia o programas especiales de acceso. Si hay alguna información sobre una raza alienígena o una calamidad inminente, está en esos documentos muy especiales. Número 1. La rana voladora. En 2013, la NASA intentó lanzar una rana al espacio. Probar podría no ser la palabra correcta. Lo que realmente sucedió fue que el cohete Minotaur V envió una rana volando por los aires con una fuerza increíble. El cohete LADE, no tripulado, se dirigía a la Luna cuando despegó con la rana. La rana fue vista en cámara dando el salto más grande de su vida cerca de los pantanos húmedos de las instalaciones de vuelo de Wallops en Virginia. El sitio tiene 3 cámaras para ver el lanzamiento, y una de ellas capturó a la diminuta rana con los brazos y las patas extendidos como si estuviera en medio de un salto gigante. La NASA publicó la extraña imagen en su cuenta de Instagram. Chris Perry, uno de los científicos involucrados en el lanzamiento, le dijo a ABC News que cuando él y el equipo regresaron a la oficina, se sorprendieron. Nadie había anticipado que accidentalmente lanzarían una rana también. Chris dijo que era triste ver a la rana salir así, con la cantidad de fuego y energía que salía del cohete. Chris estaba bastante seguro de que la rana había llegado a su fin ese día. El lanzamiento fue tan poderoso que derribó una de las cámaras instaladas a 46 metros de distancia. La cámara que quedó en pie, la que capturó a la rana, disparaba a 6 fotogramas por segundo. Chris dijo que la rana solo aparecía en una de las fotos, lo que significa que debe haber estado moviéndose increíblemente rápido. La rana espacial no es un secreto del gobierno, es solo algo triste y único lo que sucedió en las instalaciones de Wallops. Los empleados de la NASA intentaron encontrar la rana, pero no pudieron. El cohete LADE fue lanzado para dar la vuelta a la Luna durante 100 días y recopilar mediciones de su atmósfera. Gracias por ver el video. ¿Qué crees que es lo más loco que el gobierno nos está ocultando en este momento? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y vuelve pronto para ver más videos increíbles del canal. ¡Adiós!